agradecido por cada uno de ustedes que se dispusieron para traer cosas, para donar cosas. Había cosas muy buenas, había cosas en muy buen estado, de muy buena calidad, que se ve que vienen de un corazón, que no nomás escogió lo que le sobraba, lo que ya no quería, sino que realmente la intención de poder bendecir a otras familias. Entonces yo les agradezco a todos ustedes, los que donaron, los que Gloria a Dios, al pendiente, ayudándoles, pedían a los hermanos varones que no dejáramos a las hermanas solas, y yo vi muy buena respuesta de parte aquí de la iglesia. Entonces, pues gracias a Dios y gracias a todos y cada uno de ustedes. ¿Qué les parece si oramos para que los niños salgan a su clase? Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Señor, te damos muchas gracias porque tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer. Todo, Señor, viene por tu buena voluntad. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres el primer interesado que nosotros recibamos tu palabra, esta palabra que nos nutre, esta palabra que nos vivifica, nos edifica, Señor, y no porque sean los niños, porque una clase sea, Señor, con historias y trabajitos manuales, no por eso, Señor, no significa que esos niños pueden recibir tu palabra, tu bendición. Te pido por los maestros, Dios, que ellos sean conscientes del privilegio y la responsabilidad que tienen al estar frente de esos niños, que ellos van a experimentar tu amor a través de ellos. Y, Señor, que nadie nos vayamos de aquí, de este lugar, de esta reunión, igual como llegamos. Tú haces la obra, es tuya, es tu Espíritu Santo obrando a través de cada uno de nosotros. En nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden pasar los niños a su clase. Dios nos bendiga. Y bien, hermanos, la semana pasada terminamos un poquito de hablar sobre la vida de Jacob en un contexto y en una idea de una palabra que el Señor ha traído para nosotros este año, que se cumplen 35 años de la iglesia, y es que el Señor todavía tiene más. Nosotros no podemos limitar a Dios, ni siquiera podemos limitarlo en lo que Él hace a través de nosotros, y lo que Él quiere hacer a través de nosotros. Él todavía tiene mucho más, y lo que el Señor ya ha hecho a través de nosotros, en nosotros, es un testimonio de su promesa, de su fidelidad. Pero nosotros no queremos conformarnos, sino que queremos ver qué es lo que Dios tiene más para nosotros. Él quiere todavía derramar una porción extra, una doble porción. Yo creo que todos hemos escuchado esta frase y la encontramos precisamente en una historia la historia de Eliseo y Elías. Quiero pedirles que vayamos ahí a 2 de Reyes 2, 1 al 12. Ven, este libro quedó en la palabra de Dios, donde narra los hechos de los reyes, pero dentro de estos hechos y lo principal de esa época vienen las historias de los profetas. Entonces bien pudiera llamarse reyes y profetas. Y en dos libros, estos dos compendios de biografías de reyes, vienen principalmente dos hombres que fueron grandemente usados por Dios, como lo fueron Elías y Eliseo. Y aquí en 2 de Reyes 2 está terminando el periodo de Elías, que está por comenzar el de Eliseo. Y vamos a leer un poquito de la historia de cómo Eliseo sucede a Elías, y cómo nosotros podemos aprender, hermanos, a no conformarnos con menos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Dice 2 de Reyes 2: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Gilgal, y dijo Elías a Eliseo: quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel. Y Eliseo dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel. Y saliendo a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu señor de sobre ti? Y él dijo: sí lo sé, callad.
Y Elías le volvió a decir a Eliseo: quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, y se acercaron a Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron: ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tus señores sobre ti? Él respondió: sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él dijo: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos, y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y volvió las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Y cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosas difíciles has pedido. Si me vieres cuando fuere quitado de ti, te será hecho, mas no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio. Y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Bien, hasta aquí vamos a leer, hermanos, porque es probable que tengamos que extendernos la semana que entra a terminar de ver esta historia. Pero con lo que comienza, dice: aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo. Hay un tiempo para todo, hermanos. En los tiempos del Señor, los ciclos, las vidas, los momentos llegan a un momento que tienen un final, que tienen un punto que cierra eso. Y entonces nosotros necesitamos entender, hermanos, que hay veces que Dios va a quitar cierta provisión de nuestra vida. Va a llegar un momento en el que cosas en las cuales confiábamos y dependíamos y sentíamos que de alguna manera es la única forma como concebimos la vida, van a ser quitadas. Es parte del proceso, es parte de la vida, que llega un momento cuando el Señor va a quitar. Y a lo mejor tú ya lo has experimentado en tu vida, ¿verdad? Cuando el Señor retiró alguna provisión que tú considerabas que iba a estar ahí todo el tiempo. Puede ser algún trabajo, una fuente de ingreso, puede ser un líder, un mentor, un familiar. Pero en esto, hermanos, encontramos que la voluntad de Dios es siempre buena y perfecta, y dentro de esa buena voluntad y perfecta está que Él va a quitar de nuestra vida cierta provisión que nosotros consideramos, para que aprendamos nosotros a confiar y depender más de Él. Hay un tiempo para todo, dijo el rey Salomón, ¿verdad? Hay un tiempo para todo. A veces quisiéramos que los ciclos y cosas y relaciones duraran para siempre, pero hay algo que necesita suceder para que otra cosa venga. Y a veces es eso. El Señor iba a quitar a Elías, a este gran profeta que Él había levantado. Este hombre que una vez se levantó, le hizo frente al rey Acab y a la reina Jezabel. Y dice, incluso más adelante, ¿verdad?, encontramos en el Nuevo Testamento que dice que Elías, un hombre sujeto a pasiones, pero él oró y el cielo no dio más lluvia, y luego volvió a orar y el cielo volvió a dar lluvia. Y este era el hombre que iba a ser quitado, este hombre que desafió a los 400 profetas de Baal y hizo que el Señor enviara fuego para que consumiera el sacrificio delante de todo el pueblo, a los cuales había confrontado, diciéndoles: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, servidle. Ese hombre que se burló, ¿verdad?, de los sacerdotes de Baal, se burló de Baal y después los asesinó a todos, estaba por ser quitado de sobre el pueblo de Israel, y no habría de regresar hasta la venida de Juan el Bautista, como lo profetizó
Malaquías diciendo que antes del gran día del Señor Él enviaría el espíritu de Elías para reconciliar los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Así que en este segundo capítulo de Reyes encontramos que está a punto de suceder eso. Ese gran hombre está a punto de ser quitado, retirado de sobre Israel. Y hermanos, el Señor está interesado en que en su reino, la obra que le está haciendo, siempre haya alguien que pueda seguir con lo que el Señor empezó. Siempre está buscando a alguien dispuesto a tomar la estafeta, a tomar lo que el Señor había empezado a través de la vida de otros hombres, de otras mujeres, y puedan continuarlo y llevarlo a una nueva etapa. El Señor no quiere que su reino esté lleno de chispazos, de, como le decimos aquí, ¿verdad?, las llamaradas de petate. Hombres que hacen grandes cosas, pero después, si no hay alguien que pueda continuar con su legado, se pierde. El Señor demanda de los líderes que preparen discípulos sucesores, que los estén preparando, que inviertan tiempo en ellos, para que una vez que ellos sean quitados, haya quien pueda continuar con eso. Hermanos, ninguno de nosotros estamos aquí en el reino del Señor para inventar el hilo negro, para que las cosas van a comenzar con nosotros. Cada uno de nosotros somos la suma de todos aquellos que nos precedieron. Estamos aquí, pero la proporción de lo que Dios va a derramar en tu vida depende de tu disposición. ¡Qué especial! Que Dios hace grandes cosas a través de hombres y mujeres dispuestos, y el momento en el que Él va a retirarlos, Él está buscando corazones dispuestos para continuar. ¿Y sabe qué hace si no hay corazones dispuestos? Eso es cortado. Eso se pierde muchas veces, y ha sucedido, ¿verdad? Y estamos buscando nosotros ser de aquellos que están dispuestos, disponibles para recibir de parte de Dios lo que Él quiere continuar haciendo. Lo que Cristo Jesús comenzó y fundó su iglesia, y desde entonces Él quiere depositar, así como lo hizo en sus discípulos, para que continuaran con su labor, para que continuaran llevando el evangelio, continuaran edificando su iglesia. Así, desde ese momento hasta ahora, nosotros recibimos de los que vinieron antes que nosotros una bendición, que nosotros podemos cerrar nuestro corazón. Eso es lo que debería causarnos miedo. Nosotros podemos cerrar nuestro corazón, no poner nuestra vida en la línea para que el plan de Dios, y para que eso seamos incluidos en lo que Dios quiere hacer. Y eso debería al menos hacernos considerar, hermanos, al menos hacernos reflexionar qué tanto estamos dispuestos para recibir de parte de Dios lo que Él ya empezó atrás. No que el Señor va a inventarse algo nuevo, totalmente nuevo con nosotros, sino que vamos a construir sobre lo que alguien más ya venía construyendo, ¿verdad? El día de ayer partió la presencia del Señor. No sé cuántos llegaron a escuchar, o si algunos de ustedes llegaron a verlo en persona, al hermano Wayne Myers. No sé si alguien lo oyó mencionar. Hermano Wayne Myers era un misionero americano que vivió gran parte de su vida aquí en México. No recuerdo en qué parte de México, no sé si alguien que lo conoce sabía en qué parte de México él vivía, pero fue un hombre que tuvo una gran influencia sobre los líderes de la iglesia actual en México. Un hombre que lo caracterizó su generosidad. Un hombre que él cuenta, ahora tiene un libro diciendo Viviendo más allá de lo posible, sumamente recomendado, ¿verdad? De historia tras historia de milagros que Dios hizo a través de un hombre dispuesto a entregarlo todo. Ahí cuenta la historia de una vez que él, por cumplir una promesa que había hecho con el Señor, agarró y vendió el refri de su esposa, ¿verdad?, de su casa, y con eso pudo cumplir esa promesa. Pero un hombre que estaba siempre creyéndole que Dios le iba a dar más para poder bendecir a más personas. Y él fue una bendición tan grande, hermanos.
A mí solamente me tocó una vez verlo en una conferencia que le invitaron ya mayor. Mi hermano nació en 1922 y apenas falleció el día de ayer. Pero un hombre muy lúcido, incluso cuando a mí me tocó verlo ya estaba en silla de ruedas. Le empezó el micrófono para hablar, era difícil entenderle, pero era un hombre que transmitía esa confianza en Dios que desafía el entendimiento humano, de dar más allá de nuestras posibilidades, de creerle. El día de ayer México se quedó sin esa luz, ¿verdad? Sin ese pequeño faro que el Señor había encendido y que había inspirado y animado a incontables líderes aquí en la iglesia. Y ese es el momento que estaba viviendo Eliseo, hermanos. El momento en el que aquel que lo había llamado iba a ser levantado, dice ahí, ¿verdad? Incluso menciona que iba a ser alzado un torbellino al cielo. Y lo primero que vemos que sucede es que Elías le dice a Eliseo: quédate ahora aquí. Y Eliseo no está dispuesto a hacer esto. Pero qué difícil cuando el Señor nos prueba y nosotros ni enterados estamos que eso es una prueba del Señor, ¿verdad? Ni enterados estamos que esto es parte de lo que el Señor está probando nuestro corazón. Eliseo estaba acostumbrado a obedecer, a hacerle caso a Elías en todo. Pero cuando Elías le dijo: quédate aquí porque yo tengo que ir allá, el Señor me está del otro lado, Eliseo no estuvo dispuesto a obedecer. Me recuerda, probablemente ustedes también, el momento en el que Noemí le dice a Ruth, ¿verdad?, que se quede ahí, que no vaya con ella. Si quieren vamos para allá al libro de Ruth. Amén. Porque encontramos algo muy similar a lo que estaba sucediendo con Elías y Eliseo. Dice el versículo 7 del capítulo 1: salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada uno a la casa de su madre. Jehová haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada uno en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron y dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. A veces, hermanos, los líderes, nuestros padres, nuestras autoridades hacen cosas que parecen desanimarnos a seguir caminando. Y es parte de la vida, hermanos. No hay un líder y no puede haber un líder que vaya a estar exento de una actitud, de una palabra que parece desanimarnos de seguir andando, ¿verdad? Es imposible. Como seguidor, como hijo, como discípulo, vas a escuchar a tu maestro hacer o decir cosas que parece que te están empujando a quedarte, a no seguir. Y es una prueba de parte del Señor. Es una prueba porque cuando nuestro corazón está a la raíz de la desobediencia, cuando nuestro corazón está a la raíz de la rebeldía, a veces no necesitamos ni que nos termine de decir la frase para decirle: sobres pues, ahí nos guachamos, ahí te veo luego, yo aquí me quedo, ¿verdad? No necesitamos a veces ni que terminen de decirlo con palabras. A veces nosotros, según esto, muy inteligentes, intuimos cuando ya no quieren que sigamos. Y tenemos que descifrar cuando el Señor quiere que vayamos más allá de una actitud que nosotros sentimos que nos hace quedarnos atrás. Y a lo mejor podemos decir: no, yo voy a darme cuenta cuando sea algo importante. Cuando sea algo importante, cuando algo sea que valga la pena, entonces sí, me le pego. Pero la realidad de la vida, hermanos, es que si no es un hábito en ti, el perseverar a pesar de las dificultades, a la primera dificultad te vas a rendir.
A la primera que alguien te dice, pues si quieres, quédate aquí porque yo voy a otro lado, el Señor me está llamando, pues sí, yo aquí estoy bien. Y no sabemos discernir ese momento cuando la prueba es que Eliseo no podía escuchar la voz de Elías a quedarse, que él podía descifrar lo que había más allá de esas palabras. De alguna manera, ¿verdad? Le entendiendo el pasaje, sabemos que Elías no tenía la intención de que Eliseo se quedara, pero era necesario que fueran expresadas estas palabras para que Eliseo fuera probado en su corazón, si realmente estaba dispuesto a pagar el precio de lo que había de venir. Una y otra vez, ¿verdad? Como Noemí le dijo a Ruth. Y necesitamos nosotros, hermanos, entender que a veces necesitamos ir más allá, no estar luego puestos a abandonar ese deseo, ese sueño que Dios ha puesto en nosotros, cuando parece que incluso nuestros líderes no nos invitan a seguir avanzando. Por el contrario, pareciera que quieren que nos quedemos atrás, pero necesitamos escuchar la voz de Dios, tener un corazón dispuesto. Jesús dijo, ¿verdad? Los invitó a los discípulos a decir, no hagan solamente lo que les piden. ¿Cómo los llamó a esos siervos? Siervos inútiles. ¿Cuáles son los siervos inútiles que dijo Jesús? Aquellos que solamente hacen lo que les dicen. Jesús nos invitó a llevar una vida de discipulado y de servicio en donde estamos dispuestos a hacer más allá de lo que es requerido de nosotros, que estamos dispuestos a hacer algo más allá de lo que se nos pide. Eso es el llamado del Señor. Y esa prueba a veces viene como le llegó a Eliseo, ¿verdad? A través de su líder, diciéndole, si quieres ya no sigas, aquí quédate, es suficiente, ya ha sido bastante lo que has caminado, quédate, aquí no necesitas ir más allá. Pero que nosotros estemos dispuestos a decir como Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me hallada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Ese aferrarse a algo de Dios, algo que Ruth pudo ver en Noemí. Ella sabía que no lo iba a encontrar volviendo a la casa de sus padres. Ella iba a encontrarlo solamente donde Noemí fuera. Y eso es muy duro, hermanos. Llegué yo una vez en la cultura coreana, ¿verdad? La suegra, o pues digamos la madre de un hombre, cuando se casa ese hombre, su nuera va a ser casi como su sirvienta. Entonces las suegras tienen esa cultura de que ya se despreocupan. Ellas les preocupa mucho que su hijo se case, porque una vez que su hijo se casa ya tienen a alguien que les va a hacer todos los mandados y le pueden pedir lo que se necesita, y es parte de la cultura, y eso no va a cambiar hasta que se case otro hijo de ella, o que algo así estaba la cosa. Pero yo no sé hasta qué punto Ruth y Noemí tenían una relación, ¿verdad? Donde Noemí podía pedirle lo que fuera a Ruth, porque tenía de alguna manera una conexión todavía con su hijo, podía manipular, podía hacer lo que fuera. Pero este era un punto, ¿verdad?, en donde Noemí había perdido cualquier autoridad, cualquier juego de carta de poder que tenía sobre Ruth. Y ahí fue probado su corazón. Pero ella fue obediente, hermanos, y eso la convirtió en la abuela de uno de los reyes más grandes de Israel y poder entrar en el linaje del Salvador del mundo. No desistir en el momento cuando parece que las actitudes o las palabras nos invitan a retroceder, nos invitan a quedarnos, perseverar, poder ver más allá. Eso es lo que es
requerido, hermanos, de aquellos que son llamados. Déjeme decirle que usted y yo somos llamados. Tenemos ese llamamiento y necesitamos entender el precio de lo que aquello significa, ¿verdad? Elías le dijo lo mismo, que iba a ir a Gilgal, que iba a ir a Belén, que iba a ir a Jericó, y algo que también sucede, porque esto que iba a ir a Jericó y después a Jordán, algo que sucede igual que esta petición de Elías de quedarse, es que había, dice ahí, los hijos de los profetas. Y los hijos de los profetas, por lo que vemos que comentan historiadores y los comentaristas de la palabra, es que eran como alumnos de la escuela de los profetas. Y entonces eran personas que estaban instruyéndose en escuchar la voz de Dios, aprender a descifrar, aprender a discernir y a poder dar esa palabra. Y cada vez que llegaban a estos lugares, se acercaban estos hombres a hablar con Eliseo y le decían, ¿verdad? Tú sabes que el Señor va a quitarte hoy a tu Señor de sobre ti. Y la respuesta de Eliseo siempre fue la misma: lo sé, y luego les pedía que se callaran. Les pedía que no ahondaran en el tema. A veces es muy fácil ahí seguir la corriente, ¿verdad? Escuchar esas voces. Sí, ¿verdad? Sí, como que anda raro Elías y no me ha dicho nada. Y anda muy raro porque me dice que me quede. Sí, ¿verdad? En cambio, Eliseo les ponía el alto a la primera y no quería ahondar en ese tema. Y si alguien entendía lo que estaba a punto de suceder, era Eliseo, hermanos. Eliseo perfectamente recordaba cómo fue su llamamiento. Lo encontramos en Primera de Reyes 19, dice: partiendo Elías de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Probablemente Eliseo, al hacer este recorrido y escuchar a los hijos de los profetas diciéndole que Elías iba a ser quitado de sobre él, recordaba este momento cuando fue el llamado. Encontramos a Eliseo arando, ¿verdad? Trabajando probablemente lo que sea la tierra de su familia, de su casa. Y un detalle ahí que nos incluye el escritor es que él iba mero atrás. Y probablemente esto sea porque no era el más apto para ir adelante. Probablemente él tenía el mayor rango en su casa, sino que él iba atrás. Pero esto significaba que Eliseo, hermanos, sabía seguir y sabía mantener el paso de los que iban más adelante. Y probablemente, ¿verdad? Eso fue algo que llamó la atención en Elías. Al llamarlo, al arrojar su manto sobre él, ¿verdad? Ahorita a nosotros, a nuestra mente del siglo XXI, no entendemos nada de eso, pero en ese contexto, en ese punto de la historia, en la cultura de Israel, Eliseo y cualquier persona que fue testigo de eso entendió que Eliseo arrojando su manto era lo que se convertía en ese llamado para que Eliseo dejara todo y lo siguiera y lo sirviera. El manto de un profeta siempre era como el símbolo de su porción del Espíritu de Dios sobre ellos. Era una manifestación física de su llamamiento, de su nombramiento profético. Y esto es lo que Elías precisamente arroja sobre Eliseo. Y Eliseo entiende, hermanos, y no hubo ninguna duda, no hubo ninguna, pues, así como que, ¿y esto qué significará?
Oiga, señor, se le cayó. Quiere que se lo pase. Eliseo entendió que había un llamado y que era un llamado que lo invitaba a dejarlo todo. Que él tenía que ir y despedirse de su familia, porque probablemente ya no iba a volver a verlos. O al menos si los iba a volver a ver, ya no iba a ser en esa relación padre, hijo. Ya no iba a ser en esa orden de autoridad en el que los había visto hasta ese punto. Él estaba siendo llamado a recibir de parte de Elías un llamado profético. ¿Hasta qué punto? Tal vez, no sé si en ese momento lo sabía, pero él iba a ser el sucesor de Elías. Dios lo iba a empezar a preparar para que lo que Elías había hecho lo continuara haciendo Eliseo. Y entonces en ese momento él sabe y va y habla con Elías. A mí siempre se me ha hecho como muy frío, ¿no? Lo que Elías le responde. Tú, ¿a mí qué? ¿Yo qué te he hecho? ¿Verdad? Le dice, sí, ve. No, trató con una delicadeza, con un, ándale, pues sí, qué buena onda, qué bueno que agarraste la onda, para que vengas, porque necesitamos hacer algunas cosas. Pues tú ve. Y Eliseo va y se despide de su familia. Dice que Eliseo va y él necesitaba despedirse de su padre y de su madre. Y cuando leemos eso, hermanos, recordamos lo que Jesús le dijo a sus discípulos, ¿verdad? Una de las palabras más duras que yo creo que Jesús dijo: el que no aborrece a su padre y a su madre no puede ser mi discípulo. Y a veces cuando sentimos que ya tenemos descifrado a Jesús como ese maestro buena onda, como ese maestro que solamente hablaba amor, y que nosotros ya sentimos que sobre todo nosotros hoy en esta época de tanto amor e inclusión, pensamos que ya sabemos todo lo que Jesús quiso decir. Hay todavía cosas, hermanos, que nos sacuden de lo que dijo Jesús. Yo creo que esta es una de ellas. Pero lo que todos yo creo que estamos entendiendo, hermanos, es que cuando hay un llamado de parte de Dios para tu vida, necesita haber un rompimiento de una vida anterior. Necesita haber forzosamente una separación. Cuando Dios llama a Abraham, le dice, ¿verdad? Sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Era necesario. Incluso en el Génesis, ¿verdad? Dice que el hombre iba a dejar la casa de su padre y su madre para unirse a su mujer, dando inicio a algo nuevo. Y algo nuevo no puede iniciar si primero no hay una separación. No necesariamente una separación, ¿verdad? Pues así como nos la podemos imaginar en el peor de los casos. Pero sí tiene que haber un rompimiento la mayoría de las veces de hábitos y patrones de pensamientos que caracterizaron nuestra vida anterior. Hábitos y maneras de pensar que se arraigan y se solidifican en nuestra forma de ser durante lo cotidiano, durante la vida del día a día, en el trabajo, en la familia, en lo que se habla, en pues toda la carga genética que hay. Y es necesario. Eliseo lo entendió así, hermano. Yo creo que usted y yo que estamos aquí y hemos estudiado un poquito sobre la palabra de Dios, sabemos también que cuando Dios nos habla necesita haber un rompimiento, necesita haber una separación. No podemos seguir siendo iguales, no podemos seguir estando como estábamos antes. Dios demanda que haya una separación para recibir ese manto. No hay de otra, hermanos. Incluso, y lo que probablemente sorprende a todos, es que dicen que Eliseo toma un par de bueyes. Probablemente, yo creo que casi todos entendemos esto, que eran los bueyes que él usaba para trabajar, y las yuntas que él estaba usando para arar la tierra, para hacer un sacrificio e invitar a los demás a que coman. En esta época, hermanos, no había como ahora tantas posibilidades que tenemos los jóvenes, o que tienen los jóvenes, de cambiar de carrera.
Bueno, pues mi papá es doctor, yo quiero ser músico. Bueno, pues mi papá es músico, yo quiero ser abogado. Así le salen a los músicos. A los músicos que las aplican también, no es que nomás ellos las aplican. Pero la cosa, hermanos, es que ahorita vivimos una época en la que es bien fácil cambiar de carreras. Que nadie hace lo que hace su papá, casi nadie, o muy pocos hacen lo que hace su papá y mucho menos lo que hacía su abuelo. Pero en esta época no era tan fácil, no había tantas opciones. No era como que, pues a lo mejor me voy a dedicar a ser youtuber. Y ahí de alguna manera empiezo a hacer videos y a ver cómo me va. Este hombre Eliseo, con sus bueyes, con su arado, probablemente se veía a sí mismo haciendo eso, teniendo buenos años de cosecha, otros años regulares, administrándose lo que la tierra producía, pero en general él se veía ahí trabajando. Y él sabía que sus bueyes tenían una cierta cantidad de años que le iban a ser productivos y después tenía que ver cómo iba a ser el cambio a otros bueyes, comprarlos, venderlos. A lo mejor había pensado, ya tenía su plan de cómo iba a reemplazar los bueyes que tenía. Y cuando él recibe el llamado de Elías, cuando el mando del profeta Elías cae sobre él, él sabe que no hay vuelta atrás y está dispuesto a deshacerse y sacrificar esos bueyes y esas yuntas que eran su herramienta de trabajo. Casi literalmente, ¿verdad? El dicho o la idea de quemar los barcos de aquel navegante que al llegar a donde se había propuesto llegar, pero para evitar que sus hombres pensaran si quieren regresar, quemó los barcos para que no hubiera opción. Solamente no había quedado de otra más que seguir avanzando por tierra. Y Eliseo hizo algo muy similar. Eliseo se deshizo de lo que era y había sido su modo de vida y lo que probablemente le iba a dar el sustento el resto de sus días. Lo sacrificó, estuvo dispuesto a sacrificarlo, a llevarlo al altar del sacrificio. No había marcha atrás. Una vez que él empezara a seguir, él alcanzó a Elías y le dijo, déjame, solamente me despido. Y después se pone a hacer todo esto, hermanos. Y él sabía que una vez que volviera y alcanzara a Elías, ya no había más bueyes, ya no había más yuntas, ya no había más arado al cual regresar. Ya no había una marcha atrás, hermanos. Él sabía que estaba tomando una decisión que cambiaría el rumbo de su vida, pero él estaba dispuesto a pagar ese precio, a sacrificar aquello que se interpondría entre él y su llamado. Y hermanos, nosotros necesitamos entender precisamente que eso es el llamado y eso es el costo, ese es el precio. No es solamente recibir lo que todos hemos recibido. Desde que tú fuiste llamado, desde que tú aceptaste al Señor en tu vida, recibiste de parte de Él un llamado para hacer algo que Él te capacitó para hacer, algo que la vida te ha estado preparando para poder cumplir, algo que cada decisión y cada acción en tu vida te ha ido acercando cada vez más, pero es necesario el sacrificio. Un día, tarde o temprano, te vas a dar cuenta que si no sacrificas ciertas cosas en tu vida, no vas a poder avanzar. Y a lo mejor no estás en ese momento, a lo mejor para los muy jóvenes aún no han llegado, pero déjenme les digo que va a llegar ese momento. Va a llegar esa encrucijada cuando tú tengas que ver ese modo de vida y veas el llamado de Dios y vas a ver que no van para la misma dirección. Y llega el punto en el que se empiezan a separar y tú tienes que tomar una decisión. Y que no puedes, si quieres ser fiel a ese llamado, no puedes guardarlo ahí, tenerlo como un plan B. No puedes tenerlo ahí como, pero es que si no funciona esto, que yo siento que Dios me está llamando a hacer, quiero tener esto a lo cual puedo volver. El Señor está buscando corazones dispuestos a sacrificarlo todo para recibir lo que Él quiere hacer en tu vida. Lo supremo,
mío, por lo más alto de Él, ¿verdad? Mi hermano Oswald Chambers. Él quiere que sacrifiquemos, no lo que nos sobra, hermanos, como les comentaba ahorita del bazar, no nomás lo que nos sobra. Dios no está interesado en si estamos dispuestos a soltar aquellas cositas que se han ido pegando en el camino ahí, que no les damos mucha importancia, que a lo mejor ahí no nos esperamos tener. Dios está esperando que nosotros sacrifiquemos aquello que sentíamos que era nuestra máxima identidad. Quiere que nos desprendamos de aquella que nos da la identidad, ¿verdad? La familia te da una identidad, la familia te da un nombre, pero el Señor quiere que aprendamos a depender de Él solamente, que nuestra identidad, nuestro propósito venga solamente de Él, de lo que Él está llamándonos a hacer, no de otras cosas, no de lo que viene nada más, ¿verdad? Que sentimos seguro como algo estable en nuestra vida, y va a costar, hermanos, va a costarnos, pero vale la pena. En esta mañana y en este año, la intención es que caiga en nuestro corazón esa convicción, hermanos, de que el Señor todavía tiene mucho más para darnos, que quiere llevarte a un nivel y algo todavía mucho mayor, más grande, más alto, pero que hay un precio que pagar. Y que muchas veces eso que sentimos seguro se interpone en el camino. No queremos verlo, nos gusta poder tener, ¿verdad? Hay una frase en inglés muy conocida, que gente que quiera tener su pastel y comérselo, ¿verdad? Si te comes el pastel, pues ya no vas a tener pastel, entonces no te lo puedes comer. Entonces dice, por eso es el dicho, ¿verdad? Quieren tener su pastel y comérselo, y no se puede. No se puede servir al Señor de todo corazón, no se puede estar dispuesto a recibir todo lo que Él quiere darnos y de todas maneras tener ahí un plan B, de todas maneras estar trabajando en un proyecto personal aparte de lo que el Señor está llamándome a hacer. Necesitamos estar dispuestos, hermanos, dispuestos a que ese momento llegue a nuestra vida y responder. En la vida de Eliseo encontramos a un hombre dispuesto a sacrificarlo todo, hermanos, por seguir a este gran profeta, pero sobre todo a reconocer el llamado de Dios para su vida. Y cuando entendemos, ¿verdad?, que estaba llegando el punto en el que Elías se iba a ser quitado, él sabía que se venía esa decisión de si él iba a ser el sucesor y todo lo que llevaba a esto. Pero su capacidad de renunciar a su vida lo había preparado para que cuando Elías le dijo, si quieres quédate aquí, él dijo, no, vive Jehová y vive tu alma que no te dejaré. Aferrarse a eso que el Señor nos ha llamado, a aquel sueño, aquella visión que Dios nos dio. Y cuando la vida nos pueda decir, si quieres quédate aquí, no vas a llegar más. Decir, vive Jehová y vive tu alma, que no dejaré. Es algo que Dios me dio, es algo que Dios me encomendó, es un llamado de Dios para mi vida, y todas las decisiones y todo lo que ha sucedido en mi vida me ha preparado hasta aquí. No estoy dispuesto a renunciar. Amén. Amén. Que nosotros estemos dispuestos a eso, hermanos, y podamos decirle al Señor, Señor, que el Espíritu Santo me prepare. Ahora nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, disponible para pedir de su gracia, para pedir de su ayuda, para poder renunciar. Así como Abraham recibió, ¿verdad? Pues Dios le dijo que tenía que sacrificar a su hijo, en el cual él no iba a ver todas las promesas cumplidas, pero Dios sabía que podía contar con Abraham para estar dispuesto a sacrificar a su hijo. Lo que parecía que era su llamado, lo que era su legado, y que nosotros también podamos hacer, hermanos. Oremos.